Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con misioneros del amor de Dios. En este día me da mucha alegría que continuamos con los 10 minutos diarios, pero a los que están escuchando o estamos escuchando el curso de San Francisco de Asís, aquí en nuestras redes de YouTube y de podcasts, síganlo escuchando, porque son 24 temas muy importantes. Y yo les he comentado que lo he escuchado ya varias veces, el mismo curso que yo di, y me da tanta luz cada vez que lo repaso. Está muy lleno de inspiración y nos enseña a amar a Dios. Nos lleva a enamorarnos de Dios. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que se llama ¿Soy un cristiano sordomudo? O otro título es Cristianos sordomudos. Y vamos a meditar en él, pero antes te invito a que nos sentemos derechitos, con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Si puedes, cierra tus ojos, respira profundo. Invita al Espíritu Santo a que te llene de él. Y dile con tus palabras o tu corazón o con tus sentimientos, mi Espíritu Divino, tú sabes que no te merezco. Nunca te he merecido y nunca te mereceré. Pero sé que eres inmensamente bueno, que me amas. Y te pido que hoy me ilumines para yo amarte, obedecerte y seguirte en todo lo que tú me inspires. En mis palabras, acciones, pensamientos y demás. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Lléname de ti, Espíritu Divino. Que todo lo que yo haga, piensa, diga, sienta, sea por ti y para tu mayor gloria, Señor Dios nuestro. Bendito seas, Señor. Bien, mis hermanos. Meditamos en este tema, cristianos sordomudos. Hay cristianos, mis hermanos, tanto católicos como protestantes, que no se esfuerzan o no nos esforzamos en oír de Dios seguido todos los días, y ni mucho menos en hablar de Dios. Todos debemos revisarnos en esto constantemente. Las enseñanzas cristianas, mis hermanos, cuando son buenas, claro, nunca deben de terminar de aprenderse, de meditarse y de recordarse. Hay cosas que escuchamos hace tiempo, ya las habíamos olvidado, es bueno recordarlas. Otras es el momento preciso que tenemos que escucharlas. Nos hacía falta oír eso, o meditar o aprender, mis hermanos, de alguna forma. Algunos cristianos se conforman con saber lo básico, pero eso, mis hermanos, no sirve de mucho si no estamos constantemente alimentando nuestra mente y nuestro corazón de Dios. Nunca podremos aprender todo de Dios, nunca podremos meditar todo de Dios, nunca terminaremos de aprender y de renovar y de rehacer. El estar oyendo de Dios, mis hermanos, mantiene encendido el fuego de nuestro amor por Él. Es aquí donde decimos, no debemos ser cristianos sordos. Todos debemos estar asistiendo periódicamente a una buena iglesia, a una buena comunidad donde tengamos un buen instructor que nos hable bien de Dios, de la Sagrada Escritura, de la teología, de las vidas de los santos y sus enseñanzas, que nos hable de las verdades de Dios. Alguien que nos invite a reflexionar, meditar y cambiar. Escuchar enseñanzas de buenos maestros, mis hermanos, es algo que todos debemos hacer. Leer buenos libros espirituales y teológicos y bíblicos, como por ejemplo lo que siempre recomiendo, las vidas de los santos, además, claro, de la Santa Biblia, pero también estudiar un buen curso para saber interpretar la Biblia o tener un buen comentario bíblico para entenderla, y tantos libros más que Dios nos provee. Y por el otro lado, un cristiano mudo es aquel que no habla de Dios. No se preocupa por pasar el mensaje a los demás. Así como Cristo nos mandó que en la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, hay gente que no le importa. Si no voy a hablar de Dios. Y usamos pretextos, mis hermanos, para no sembrar las semillas. Excusas como, es que yo no sé hablar. Es que yo no sé cosas de Dios. Bueno, la respuesta, mis hermanos, es, pues ponte a aprender y cada que aprendas enseña. Conforme vas aprendiendo, enseñas. ¿Qué te impide aprender? Es que no se me pega nada. Eso es un pretexto, mis hermanos. Tendrías que estar sin cerebro para que no se te pegara nada. A todos, claro que se nos queda algo. Y si no se te pega, escríbelo y luego lo compartes, lo lees.
Otros usamos como pretexto, es que me da miedo. Pues si vas a vivir por miedos, toda tu vida vas a estar paralizado. Es una oportunidad para superar ese miedo poniéndolo en práctica. Busca guías. Hay gente en nuestras comunidades de misioneros del amor de Dios que con gusto te van a guiar para que hables sin miedos. Otro pretexto es que hay otra gente que lo puede hacer mejor que yo, que lo hagan ellos. Mi hermana, mi hermano, ellos van a hacer su ministerio, su trabajo, pero el tuyo nadie jamás lo podrá hacer si tú no lo haces. Porque si alguien viene a querer hacer tu trabajo, deja de hacer el de él. Y entonces estarías mal como quiera. Otros ponen como pretexto, es que no tengo tiempo. O me da pena. O me van a criticar, etc. Mis hermanos, para cada uno de estos pretextos hay una respuesta. Yo te digo una cosa, la vida es muy corta, mis hermanos. Dedícate a amar a Dios y al prójimo. Dedícate a escuchar de Dios y a compartirlo a los demás. El estarlo compartiendo es lo que más te enriquece tu fe. Por eso Jesús nos da las palabras que seguido repetimos y recordamos de la gran comisión. Antes de ascender al cielo, Mateo 28, 19 y 20, Jesús nos dijo qué es lo que teníamos que hacer. Ya escucharon mis enseñanzas, ya aprendieron. Ahora fíjense lo que les mando a hacer. No fue una sugerencia, no fue ni siquiera una petición, fue un mandamiento para los cristianos. Dijo Jesús, vayan pues a las gentes de todas las naciones, o sea, no te detengas, siempre a donde puedas ir. Vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Mis hermanos, hacer discípulos de Cristo es más que simplemente hablarles de Dios. Es enseñarles a estar con Dios, a seguir a Dios, a venir a la iglesia. Eso es ser discípulos. Si tú a alguien le hablas de Dios, pero no le invitas a acudir a tu iglesia o a una buena iglesia, de nada sirve, mis hermanos, no va a ser un discípulo. La gente tiene que ser discípulos de Cristo. Tenemos que ser. Luego Jesús dice, hagan los miembros de la iglesia, como dijo, y de mi pueblo, que sean de mis hijos, de mi familia. Dice Jesús, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Mis hermanos, ya sabemos, nadie obedecemos perfectamente todo lo que Dios nos manda, pero tenemos que estar haciendo la lucha y estarlo compartiendo con los demás. Enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Mi hermana, mi hermano, cuando vas a hablar de Dios, en tu familia, en tus amigos y vecinos, recuerda que no estás solo, no estás sola. Jesús está contigo. Si tú estás haciendo su obra, cuentas con su presencia en el Espíritu Santo. Jesús te manda el Espíritu Santo. El Espíritu Divino nos inspira. Bien, mis hermanos, vamos a meditar el día de hoy. Que no seamos cristianos sordomudos. Si acaso lo soy, Dios mío, líbrame de seguir siéndolo. Sálvame, líbrame de esto, te lo pido. Quédate meditando con Dios, mi hermana y mi hermano. Comparte siempre las enseñanzas con tus contactos, tanto en podcasts que están en Spotify y otros podcasts, Apple Podcasts y demás. Busquen siempre a Misioneros del Amor de Dios. Háganle seguimiento. En YouTube estamos también, Misioneros del Amor de Dios. Háganle, allí es suscribirse, si no lo han hecho. Y compártalo con los demás. Sé un servidor de Dios. Ya empieza a propagar la palabra de Dios como Jesús nos lo manda. Dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.